Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean todos muy bienvenidos y buenos días a todos. Como dijo el hermano Edwin al inicio, qué bendición que podemos compartir con usted donde usted se encuentre en esta hora. Y como le hemos dicho ya varias veces y queremos volver a repetirlo, gracias a todos los que hacen posible este programa. No solo a los hermanos que aquí vienen a hacer posible, a preparar todo con mucha anticipación, con días anteriores. Los títulos que ustedes ven en los sermones se hace con anticipación, las imágenes, todo, gracias a todos los que lo hacen posible. Gracias a todos los que ofrendan, gracias a todos los que oran. Y qué bendición que tenemos de poder hacer este programa. Como les dijimos hace 2 domingos atrás, como iglesia estamos muy contentos porque nos permite ser parte de la extensión de su reino en tocar ciertos lugares a través de nuestros misioneros. Y, como les dijimos, estábamos trabajando en el proyecto de Cuba con nuestra hermana misionera Miriam para que ella regrese a Cuba. Así que en esta semana hubo novedades y queremos compartírselas ahora. Así que vamos a ver un video que se preparó con nuestra hermana Miriam. Disfrútenlo, presten mucha atención, dura un poquito menos de 4 minutos, porque ahí va la información muy importante para todos. Así que adelante con el video. Sé como una estampilla de correos. Adhiérete a una cosa hasta que llegues ahí. Esto me hizo recordar el tiempo pasado cuando la comunicación era a través de cartas y telegramas. ¿Se recuerdan ustedes? Pues yo me adhiero como una estampilla a Dios para que Él me lleve hacia donde Él quiere. Y saben, hasta el día de hoy en Cuba, esa es parte de la comunicación a través de cartas y telegramas. Y no solamente el correo, también los carros quedaron en el tiempo de 1959. Así que, hermanos, es un recordatorio esta frase del pasado, pero que nosotros actualmente, para nosotros esto ya no es normal. Sin embargo, en Cuba sigue siendo normal. Quiero en esta mañana saludarlos y también agradecer a cada uno de ustedes por sus oraciones durante este año que estuve aquí en Guatemala. No pude viajar a Cuba porque no habían espacios para regresar. Sin embargo, Dios me usó aquí en varios ministerios. Gracias a la iglesia por haberme apoyado durante este año. Y gracias también a cada uno de los que se integraron a estos ministerios. Y quiero contarles, muy agradecida con el Señor, que el 25 de febrero parto hacia Cuba. Primero Dios, no haya ningún contratiempo para poder regresar. Y voy a regresar a seguir apoyando los ministerios que estaba desempeñando anteriormente, antes de la pandemia, en el seminario. El seminario no es como el seminario en Ceteca, no es como los otros seminarios, sino que allá paró totalmente en la pandemia, porque el internet no es tan accesible como acá. Entonces, ahora se reanudaron las clases y presenciales, pero en una modalidad diferente. Entonces voy a ir a integrarme a ese ministerio. También al ministerio de la iglesia voy a estar colaborando con la iglesia, apoyándoles porque no hay pastor hace 5 meses. Voy a estar predicando los domingos y también los jueves, aparte de los ministerios con jóvenes, con damas, con las células y sobre todo retomar el ministerio de consejería que se quedó allí por la falta de viajar. Así que, hermanos, eso es lo que voy a regresar a hacer. También quiero dejar con ustedes algunas peticiones que esas me van a ayudar mucho. Orar por un pastor para la iglesia. Hermanos, es bien difícil estar sin pastor y ya son 5 meses de que la iglesia no cuenta con un pastor. Orar para que no haya contratiempos para salir de Guatemala. También por un transporte de La Habana que me dirija hacia mi destino. Por favor, hermanos, orar por eso también. Por mi readaptación a la cultura. Ya hace más de un año que estoy en Guatemala y regresar nuevamente va a ser una readaptación. Y no solamente a la cultura, sino también al calor, porque el clima de aquí es perfecto, pero ya es demasiado calor. Que el Señor me ayude en mi readaptación. Queridos hermanos, somos un equipo. Yo sé que yo no voy sola. Usted va conmigo. Usted va conmigo a través de sus oraciones, a través de sus ofrendas, a través de su cuidado para mí.
usted y yo somos responsables de la extensión del reino de Dios en esta tierra. Así que, hermanos, yo sé que no voy sola. Sigamos adelante como equipo, trabajando para extender el reino de Dios en esta tierra. Y quiero animarles con el texto de 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Que el Señor los bendiga, hermanos. Muy bien, como pudieron escuchar, la semana que viene, el 25, Miriam regresa a Cuba. Si alguien de ustedes quiere llamarla, hablar con ella o invitarla a un café, puede a partir de mañana llamar aquí a la iglesia y le vamos a dar su número para que usted directamente la pueda contactar. Y si alguien quiere enviarle una ofrenda especial, puede traerla aquí. Nosotros se lo daremos a ella antes de que se vaya. O en cualquier momento usted recuerde, si envía una ofrenda para Miriam aquí a la iglesia, nosotros se la enviamos con lo que la iglesia ha acordado con ella enviarle cada mes. Así que gracias por el apoyo a ella y obviamente a todos nuestros misioneros. Cambiando de tema, queremos invitarles para este viernes. El tema que vamos a ver este viernes es: la compasión es una necesidad, no un lujo, basado en la bienaventuranza que dijo Jesús: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Vamos a hablar qué es la compasión, cuándo ser compasivos, cuál es la recompensa de ser compasivo, etc. Y el domingo que viene vamos a estudiar el tema: estoy desesperado, necesito un milagro. Quizás más de uno estamos desesperados por un milagro, ¿no? Puede ser físico, económico, en fin, cada uno sabe. Bueno, el domingo que viene veremos la historia de una persona que estaba desesperada por un milagro. Y vamos a ver lo que le sucedió y qué podemos aprender nosotros en esas situaciones apremiantes, difíciles, que muchas veces nos toca atravesar. Bueno, oremos nuevamente, pidámosle a Dios su bendición y vamos a estudiar el tema del día de hoy, práctico y bíblico para todos nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ella es viva y eficaz y penetra, y pedimos que ahora penetre en nuestros corazones, que cumpla su propósito y que encuentre corazones fértiles y que germine esa semilla. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia contiene la historia de cientos de hombres y mujeres y mujeres que han hecho cosas buenas, otras cosas malas, pero todos esos ejemplos están para nuestra enseñanza. Y hoy queremos ver la historia de una mujer que se menciona en los 4 evangelios. Pero lo interesante de esta mujer, que ella fue la primera que vio a Jesús resucitado. ¿Quién fue? María Magdalena. De ella queremos hablar hoy. ¿Quién era? ¿Por qué su vida tuvo un drástico cambio? ¿Y qué hizo ella luego de ese cambio que tuvo? ¿Qué aprendemos nosotros de su vida? Brevemente queremos ver a María Magdalena y el tema de hoy es la endemoniada que conoció a Jesús. La endemoniada que conoció a Jesús. ¿Quién era María Magdalena? Bueno, no hay que confundir con muchas cosas que hoy en día a veces uno puede ver o leer. De esta mujer se han escrito novelas, se han hecho películas como la del Código Da Vinci, etc., pero son todos mitos de ella. Lo que dice la Biblia es muy poco de ella, pero es suficiente para nosotros. Así que se han inventado muchas historias, pero lo que está en la Biblia es lo suficiente y queremos ver brevemente lo que está en la Biblia. María Magdalena. No hay que confundirla con otras Marías que mencionan los evangelios. Por eso ella es María Magdalena. Y la Biblia le pone ese nombre Magdalena para que la diferenciemos de las otras María que presentan los evangelios. Ahora, Magdalena no es el apellido de esta María. Magdalena se la conoce así, a María, porque ella era del pueblito de Magdala, muy cerquita de Capernaum, al norte, por allá por el mar de Galilea.
un lugar donde Jesús había ido a ministrar y expulsó demonios, y esta mujer tuvo la oportunidad de encontrarse con el Señor. Allí en Magdala, de allí era María. Ahora, esta María, lo que vemos en los evangelios es que tenía un pasado muy oscuro. Encontramos lo único que sabemos de su pasado, y no sabemos si tenía familia, o mejor dicho, esposo, hijos, primos, hermanos, no sabemos nada de ella. Lo único que sabemos de su pasado es lo que dice Lucas 8, 1, 2. Se lo quiero leer. Allí dice que le salieron 7 demonios a esta mujer. Dice así, Lucas 8. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, como María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Ahora, hay un solo diablo, pero tiene todo un ejército bien armado de demonios y ángeles malos que quieren poseer a la gente. Pero es un solo diablo. Y en los evangelios encontramos muchas historias de personas poseídas por los demonios. Y cuando las encontramos, vemos que siempre eran gente miserable, gente que sufría, desesperados, afligidos, a veces solitarios, a tal punto que ningún ser humano podía hacer algo por esas personas endemoniadas, hasta que aparecía Jesús, obviamente. María era víctima de las aflicciones de los demonios. No se nos dice cómo es que le entraron 7 demonios, no se nos dice tampoco qué tipo de sufrimiento ella estaba padeciendo, pero cuando vemos cómo vivían los endemoniados en el Nuevo Testamento, posiblemente María de la misma manera era una persona atormentada, desanimada, con estados depresivos, soledad, baja autoestima, tormentos, etcétera, etcétera. Ahora, lo interesante es que Satanás busca a adoradores. Siempre los ha buscado, desde el inicio del mundo hasta el final. Él busca adoradores. Satanás busca entrar en las personas para esclavizarlas y controlarlas. Ese es su trabajo. Satanás busca entrar en las personas para esclavizarlas y obviamente usarlas con sus propósitos, que no son nada bueno, obviamente. ¿Y cómo es que Satanás puede meterse en una persona? Satanás se puede meter en una persona si una persona colabora con Satanás viviendo una vida que no corresponde. Por ejemplo, si es idólatra, si acude a ocultismo, si ve películas de terror, videojuegos de alta violencia, experiencias familiares traumáticas como una golpiza, una violación, pecados culturales como la drogadicción o rock satánico, etc. Y no voy a hablar mucho de esto porque yo ya he hablado hace algunos domingos atrás ya sobre este tema. Pero, ¿cuál es la solución cuando hay una persona totalmente poseída por Satanás? Cuando una persona está endemoniada bajo el efecto del diablo. ¿Cuál es la solución? La solución sigue siendo Jesucristo. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Leemos en 1 Juan 4:4 que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y en los evangelios tenemos muchos ejemplos de eso. Y María Magdalena, que ha sido poseída por 7 demonios, tuvo un encuentro con Jesús y Jesús la liberó de esa vida, de los demonios. Y entonces María, lo que nos dice allí en Lucas 8, que les leí, se convirtió en una fiel seguidora de Jesucristo, después de que Jesucristo la liberó de ese pasado que ella tuvo. Y fue una nueva persona, y el pasado quedó atrás. Miren qué lindo. Qué lindo cuando el Señor cambia nuestra vida para bien, no importando el pasado que hayamos tenido. Es más poderoso Cristo que Satanás, y para eso vino Cristo, para deshacer hábitos pecaminosos
malas conductas, etcétera, etcétera. Pablo dijo lo siguiente, allí en 1 Timoteo capítulo 1, yo antes era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, que yo era un incrédulo y actuaba por ignorancia, pero la gracia de Dios se derramó ahora en mí, y ahora soy lo que soy. Miren, un cambio que el Señor produjo en él. Es interesante que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, a los cristianos allí en Corinto, diciéndoles en 1 Corintios 6, ustedes eran blasfemos, borrachos, gente de mala vida, ustedes eran ladrones, estafadores, pero, les dice en 1 Corintios 6, 11, así eran antes, ahora han sido justificados, lavados en el nombre de Jesús. Noten, gente con un mal pasado, pero transformados, cambiados, igual que María Magdalena, igual posiblemente que muchos de nosotros, que venimos de un trasfondo malo y cuando encontramos al Señor, Él hizo lo que nadie, de ningún ser humano puede hacer, cambiar totalmente a la persona. Y María Magdalena se transforma en una seguidora de Jesús. Dice allí en Lucas 8, 1 y 2, porque empezó a seguir a Jesús, sencillamente por agradecimiento, Pero dice algo más, allí en Lucas 8, dice el versículo 3, que también con sus propios recursos económicos ayudaba a Jesús, junto con otras mujeres. Noten, se dice que estas mujeres, allí en Lucas 8, del 1 al 3, ayudaban a Jesús y a los discípulos con recursos y bienes materiales. Ella, María Magdalena, eligió, siguió, sirvió a Jesús por agradecimiento. María fue liberada y decidió seguir a Jesús ayudándole. Dejó el pueblo de Magdala y siguió a Jesús allí del norte de Capernaum. Y veremos dentro de un ratito que lo siguió hasta el sur, hasta Jerusalén, hasta la muerte. Noten, tremendo trayecto que ella dejó toda como agradecimiento. Y claro, Jesús, los discípulos que estaban en su ministerio itinerante por más de 3 años, tenían que alimentarse. Jesús no andaba pidiéndoles dinero a la gente, pero de algún lugar tenía que llegarle la comida. Y allí dice en Lucas 8, 1 al 3, que esas mujeres decidieron apoyar a Jesús y su ministerio económicamente. Qué interesante. No se nos dice que tenía una familia que cuidar, María Magdalena, por eso dejó todo. Posiblemente si ella hubiese tenido familia o hijos que cuidar, no hubiese hecho ese viaje, no hubiese seguido a Jesús, y quizás Jesús ni le hubiese permitido seguirla, porque tenía una responsabilidad en su hogar primero. Pero ella siguió a Jesús del norte de Galilea a Judea, a Jerusalén. Y así llegamos cuando a Jesús lo matan allí en la cruz. Y qué interesante lo que dice en San Mateo 27, versos 55 al 56. Mateo 27, 55 al 56. Estaban allí, estamos hablando ahora de la cruz, Jesús está allí siendo muerto. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, noten, entre ellas María Magdalena. Noten ustedes, estuvo cerca de la cruz. Ahora, ella experimentó muchas cosas con Jesús en el viaje y en ese trayecto que hizo Cristo del norte a Jerusalén y en esa semana última de Cristo. Y ahora la encontramos porque ella siempre permaneció cerca de Cristo. Y cuando vemos allí los relatos de los evangelios, encontramos que allí en la cruz los discípulos desaparecieron. Quedó Juan, el discípulo amado. Y estaba María, la mamá de Jesús, María, mamá de Jacobo y José, Salomé, la mamá de Jacobo y Juan, y María Magdalena, a los pies de Jesús, allí mirando. Estaba allí mientras mataban y torturaban a Jesús. ¡Qué devoción! Sufriendo. ¿Qué más podía hacer? Y como mujer allí, sufriendo
sufriendo por aquel que le cambió su pasado, que le expulsó 7 demonios y que le dio vida eterna. Pero allí estaba. ¿Qué hacía junto a las otras mujeres? Sufriendo, orando, contemplando al Señor, meditando en el Señor. La turba enloquecida. Pero allí estaban estas fieles mujeres. La turba enloquecida, y la vida de ella corría peligro. Por eso los discípulos se habían escapado todos. Pero allí estaba esta mujer seguidora fiel y no se acobardó y estaba a los pies de Jesús. Ese día viernes, cuando Jesús muere, luego lo van a sepultar rápidamente, y dice Mateo 27:61, sentadas frente al sepulcro permaneció María Magdalena. Noten ustedes, no dejó a Jesús en ningún momento. Sentada frente al sepulcro estaba María Magdalena. Mateo 27:61. Y llega el sábado, y llega el domingo de resurrección. ¿Y qué sucede? Lo que leemos en Mateo 28:1. Allí el domingo a la mañana dice que después del sábado, al amanecer del domingo, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Y cuando leemos en los otros evangelios, dicen que llevaron especias para ungir el cuerpo de Cristo y darle una sepultura más digna, con más tiempo, porque ese viernes no había tiempo para hacer todos los preparativos de las especias y ungir el cuerpo. Pero el domingo a la mañana, bien temprano, dice Mateo 28:1, que allí estuvo María Magdalena. Ella vio cómo se le fue la vida a Jesús. Ella estuvo en el sepulcro cuando lo enterraron. Con mucho dolor regresó a la casa de algún conocido, allí en Jerusalén, que la invitaron. Y el domingo temprano regresa para darle un adiós con más honra, con más respeto a Jesucristo. Noten ustedes. Y lo interesante es lo que nos dice San Juan capítulo 20, que mejor que nadie el Evangelio de Juan nos explica algo de ese domingo a la mañana. Esa lealtad que ella tuvo a Cristo, esa devoción que tuvo a Cristo iba a ser recompensada. Y dice Juan 20, quiero leerles algo del versículo 10 en adelante, dice así: María estuvo ese domingo a la mañana en la tumba llorando, porque miró para adentro y no había nadie, no estaba Jesús. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Cristo, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y los ángeles le preguntaron a María: ¿por qué lloras? Y ella dijo: es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y saca su mirada de la tumba y entonces ve a Jesús de pie, pero no sabía que era él. Jesús le dice: ¿por qué lloras, mujer? Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, dijo: usted se llevó a mi Señor, dígame dónde lo puso, y yo iré por el muerto, según ella. Jesús le dijo: María. Y cuando le dice el nombre, ella lo reconoce, que es Jesús. Y ella le dice: ve a mis discípulos y dale la noticia que estoy vivo. Y María Magdalena, dice Juan 20:18, que fue y le dio la noticia a los discípulos y dijo y exclamaba, o sea, gritaba: he visto al Señor. Y les contó todo. Noten ustedes, ella primero no lo reconoció por el dolor que ella tenía, porque pensó que iba a ungir un muerto y no esperaba que estuviera vivo. Pero cuando Jesús le dice su nombre y se le da a conocer, ella entonces empieza a exclamar, porque no puede parar del gozo: he visto al Señor. Otros que fueron el domingo a la mañana allí al sepulcro escucharon a los ángeles decir: está vivo. Pero María lo escuchó del propio Señor Jesucristo. En Marcos 16:9 vemos claramente que el evangelista Marcos dice que la primera aparición de Cristo resucitado fue a esta mujer, a María. Dice Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena,
de quien había echado 7 demonios, para que queden claro que Jesús puede transformar y cambiar a una persona en una persona que le siga, al más vil pecador en alguien que le siga. Por eso aquí se aclara: a la que se le expulsó 7 demonios, que queden claro. Y dice Marcos, es la primera aparición del Cristo resucitado. Y Cristo le dice: ve a decirle a los discípulos que estoy vivo. Y María es la primer testigo, misionera, mensajero del Señor. El Señor recompensó la devoción de esta mujer desde el momento en que le expulsó los demonios. Ella no vaciló en seguir a Cristo y arriesgar su vida por ser seguidora de aquel que estaban linchando y que luego mataron en la cruz. Tuvo su recompensa, vio a Cristo, y ella pudo exclamar: he visto al Señor, y lo compartió. Tremenda esta mujer, tremenda. Ahora, esto aquí lo platicamos usted y yo ahorita en 20 minutos o 30 minutos, pero hay que estar en cada una de estas situaciones, expulsándole los demonios, siguiendo a Cristo, buscando los recursos y comida para alimentarlo a él, a los discípulos. En esa última semana allí en Jerusalén ella estaba ahí pendiente, ella estuvo a los pies de la cruz, ella vio los sufrimientos del Maestro, fue al sepulcro el viernes a ver a dónde enterraron a Cristo, el domingo, el sábado preparando las especias, el domingo yendo allí. Tremenda esta mujer, tremenda. Y quiero darles 3 lecciones claves para usted y para mí el día de hoy que extraemos de esta mujer. Cortito, 3 lecciones. Primero, ella fue cambiada por estar cerca, mejor dicho, para estar cerca de Dios. El Señor le quitó los demonios y ella sirvió a Cristo, siguió a Cristo y sirvió con sus bienes. No le importó dejar Magdala y viajar lo que tenía que viajar en una situación incómoda, porque Jesús y los discípulos no iban a hoteles 5 estrellas, no había eso. Eran itinerantes, dormían donde caía la noche, comían donde estaban. Y ella estaba allí siguiendo a Cristo, dice Lucas 8, del 1 al 3. A veces había que dormir en sitios no muy cómodos, a veces la comida no era lo que uno esperaba, a veces no había comida abundante, pero ella estaba allí fielmente con el Señor. Una discípula ejemplar. Estaba tan agradecida por la libertad y la vida eterna que lo menos que podía hacer era seguir fielmente a su Maestro. Una pregunta para usted y para mí: ¿le agradecemos usted y yo fielmente a Cristo por darnos vida eterna? La vida eterna que nosotros no podemos pagar, que no hay nada que lo puede pagar. ¿Le agradecemos con hechos al Señor? El domingo pasado vimos algunas cosas, cómo podemos agradecer y honrar al Señor. Con nuestra vida, con nuestra vestimenta, con nuestro vocabulario, con nuestros recursos económicos, con nuestro tiempo. Ella agradeció a Jesús con todo, con su tiempo, con sus recursos, con su vida, totalmente. Por eso la primera lección: demostremos gratitud a Dios con acciones. No solo bla, 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 te amo, Señor. No. Con acciones. Demostrémosle gratitud al Señor. Ella lo hizo. Segunda lección: ella se arriesgó por seguir a Cristo. Los discípulos, cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní, los discípulos huyeron. ¿Se dio cuenta? Se derritieron como mantequilla bajo el sol. Huyeron. Solo Juan quedó. El resto dispararon todos. Pero María Magdalena se mantuvo allí. Y su fe allí fue puesta a prueba. Cuando su vida corría en peligro. Porque su vida corría peligro. Porque identificarse con el Maestro implicaba posiblemente ser torturado o muerto también. Su vida corría en peligro. Pero ella fue valiente y se arriesgó por seguir al Señor. Cuando todo va bien, cuando hay prosperidad y cuando hay paz, es fácil seguir a Cristo. Pero cuando hay problemas, dificultades, pruebas, escasez de recursos, enfermedades, burlas, críticas, pandemia, es otra cosa seguir al Señor. Siga al Señor como hizo esta mujer en todo momento. La fe será puesta a prueba, como fue puesta a prueba por el fuego allí con ella, y se demostró que era verdadera creyente.
Y el Señor nos tiene que probar también a nosotros. Seamos valientes por Jesús. Agradezcámosles la vida eterna. Seamos valientes como esta mujer por Jesús. Y tercero, ella fue la primera en ver al Cristo resucitado. ¿Por qué Jesús no se le apareció primero a Juan, a Pedro, a su propia madre, a sus hermanos, a Pilato? No, la Trinidad escogió que a una mujer y a esta iba a ser la primera que viera al Cristo resucitado. Sí, a la que el Jesús le expulsó 7 demonios, a que la gente no daba nada por ella, a que no tenía futuro, decían todos, pero en las manos del Señor todas las posibilidades están abiertas cuando nos acercamos a Él. Y esta mujer fue la primera que vio al Jesús resucitado. Dios la recompensó por su lealtad. Ella pudo haberse quedado en Magdala y no hubiese visto y no tendríamos la historia de que ella vio al Cristo resucitado. Ella pudo no ir a los pies de la cruz cuando mataban a Cristo y no ir al sepulcro a mirar dónde lo pusieron ese día viernes, pero se arriesgó. Por lo tanto, supo dónde estaba el sepulcro y fue el domingo a la mañana. Y por eso encontró a Jesús. Ella dio el paso de fe. Ella se arriesgó como el Señor nos pide a nosotros que nos arriesguemos también por Él. Y el Señor la recompensó. Ella dijo, he visto al Señor. Dios la recompensó. Dios recompensó la lealtad de esta mujer. ¿Qué le parece? Dios recompensó su lealtad. Igual a usted y a mí. Dios va a recompensar si le amamos. Y veremos al Señor. No hay que esperar hasta que vayamos al cielo. Lo podemos ver hoy, esta noche, mañana, en cualquier lugar, con los ojos de nuestra fe. Cuando hacemos clic, cuando hacemos sintonía con el Señor, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Y esta mujer vio al Jesús. Y el Señor, como recompensó a ella, nos va a recompensar a nosotros también nuestra lealtad. Esta mujer, cuando conoció al Señor, eligió bien cómo vivir la vida. Puso al Señor como número 1. Le hago una pregunta. ¿Y usted para qué vive? ¿Solo para estudiar y tener un título? ¿Solo para ganar dinero y comprar el pan? ¿O hay una ambición superior? Usted vive para el Señor. Ahora, no estoy diciendo que no estudie, que no trabaje y que no haga dinero. No. Pero lo primero en nuestra vida que sea honrar, servir, amar, honrarle con todo nuestro ser, amarle con toda nuestra pasión al Señor. Así lo hizo ella. Dejó su tierra, todo, y siguió al Señor. Ahora, el Señor no está diciendo que todos nos tenemos que ir de misioneros a Cuba. El Señor nos está diciendo que donde nosotros estemos, que Él sea todo para nosotros. Todo. Leales a Él, discípulos de Él. Y esta mujer pudo ver al Señor. Dios se le manifestó. Igual el Señor se quiere manifestar con nosotros en cualquier momento, cuando le amamos. Con los ojos de la fe, cuando le buscamos, cuando meditamos en Él, cuando le contemplamos. Esta mujer dijo, he visto al Señor. He visto al Señor. Después en Jerusalén, allí donde ella estaba, semanas más tarde, que seguían reunidos ellos en oración, recuerdan, vino Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Allí estaba ella, seguro, una fiel discípula del Señor. Nada más sabemos luego de ella, pero estamos seguros de que su vida cada vez fue de victoria en victoria. Transformada por el Señor, le expulsó el Señor 7 demonios. Comenzó a seguirle, aunque su vida corría peligro. Estuvo al pie de la cruz y fue el domingo a la mañana y fue la primera en ver a Jesús resucitado. Qué ejemplo para nosotros, para usted y para mí. Demostremos gratitud al Señor con nuestras acciones como lo hizo ella. Ella fue valiente. Seamos valientes por el Señor y confiemos que en algún momento el Señor también nos va a recompensar. Que la vida de María Magdalena nos motive a lo mejor. De ella nadie daba nada cuando tenía sus demonios. Nadie, seguramente. Quizás fue expulsada de su familia. Pero toda vida, toda persona que tiene un encuentro con el Señor, las posibilidades son infinitas en esa persona.
porque el Señor está en control luego de esa persona. Qué vida la de María Magdalena. Ella dijo, he visto al Señor. Que usted y yo veamos al Señor con los ojos de nuestra fe también y vivamos para el Señor hasta la muerte. Oremos. Señor, gracias por la vida de María Magdalena. Gracias porque tú has querido que en las páginas de los evangelios esté algo de su vida para motivarnos, para animarnos, de que tú puedes hacer grandes cambios, aunque nosotros pensemos que no. Y que, Señor, tú recompensas a las personas que te siguen a ti, como recompensaste a esta mujer. Señor, que todos podamos decir con los ojos de nuestra fe, y algún día en tu presencia te vemos, hemos visto al Señor. Señor, seguramente ella, desde que te conoció, te amó hasta el fin. Ayúdanos a hacer lo mismo. Ella te siguió, a pesar de las críticas, del peligro que corría su vida. Ayúdanos a hacerte fiel hasta la muerte, sabiendo que tú nos vas a recompensar también. Señor, bendice a todos los que están viendo este programa. Aquellos que tienen o necesitan el toque tuyo, Señor, también, ya sea de sanidad, de ayuda, de ánimo, que tú, Señor, los levantes. Y que, Señor, puedan tener esa relación contigo como esta mujer, siempre cerca tuyo. Señor, te alabamos, te bendecimos y pedimos, Señor, tu bendición en todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.